Buenos días. Vamos a dar comienzo a esta sesión del Congreso El Tiempo de los Derechos, sesión en la que va a intervenir Carmen Pombo, que es directora de la Fundación Fernando Pombo. Carmen Pombo, pues yo creo que si de alguna manera, para presentarla, yo creo que se la puede presentar como uno de los referentes en España y de lo que podríamos llamar como la abogacía social. Carmen y la Fundación pues vienen colaborando con distintos grupos y universidades de esta red en actividades relacionadas con las clínicas jurídicas y con la proyección, como decía antes, de la labor de la abogacía en cuestiones, que podríamos denominar cuestiones sociales. Con esa universidad también la Fundación y Carmen pues viene colaborando desde antiguo y cuando vimos y desde la Fundación vieron la organización del Congreso, la red, pues pensamos que era un buen momento pues para contar y contar esta colaboración, y dar un poco un espacio también para que la Fundación y Carmen pues nos hablaran de aquellas cosas que hacen y de las cuestiones que les interesan, ¿no? Yo quiero agradecer a Carmen pues que esté hoy aquí y también a la Fundación pues la colaboración que lleva a cabo en este congreso, pero también en otras muchas actividades que para nosotros son muy importantes porque nos permiten también de alguna manera conectar nuestra reflexión más de la academia pues con el mundo de la práctica jurídica. Muchas gracias, Carmen, cuando quieras. Muchísimas gracias. Sí, para nosotros es fundamental tener la oportunidad de estar en este congreso, de estar con vosotros, de estar en la Universidad Carlos III, que desde el principio fuisteis pioneros, ¿no? en el comienzo de identificar la práctica y la puesta en marcha de la abogacía social, en realidad, o de identificar todos los derechos sociales, los derechos humanos, todo este movimiento de derechos humanos. Y cuando vimos este congreso quisimos venir, con lo cual aquí estamos encantados de estar. ¿Y por qué la Fundación, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? La Fundación es una fundación de abogados y como tales nos dedicamos a los colectivos desfavorecidos. Es una fundación joven, nacimos en 2010 y el origen es Fernando Pombo era un abogado de negocio, estaba centrado en abogacía comercial. Sin embargo, la Fundación se dedica busca la promoción de los derechos de los colectivos desfavorecidos a través de abogados, de lo que es la abogacía pro bono, la abogacía social. Entonces, lo que pretendo con esta charla es intentar mostraros lo que hace la Fundación para los colectivos desfavorecidos desde la abogacía con las herramientas que nosotros usamos, que es el trabajo pro bono y las clínicas jurídicas, con el objetivo último, que es la búsqueda de la justicia y la promoción y defensa de los derechos humanos, mediante tres focos de actuación, que es las entidades sociales o las ONGs, promoviendo el trabajo de los emprendedores sociales y también a través de las multinacionales. Por lo tanto, estamos aquí en este contexto de Uriage. Claro que habréis visto pues qué hace aquí la Fundación Fernando Pombo. Para nosotros será fundamental intentar hacer este acercamiento a todo vuestro trabajo teórico y de tantos años, sobre todo porque el ámbito de trabajo en el que estáis, en el que lleváis tantos años trabajando, la violencia de género, la salud, protección de datos, todos los temas que se tratan en el Congreso son ámbitos en los que nosotros trabajamos directamente con los colectivos desfavorecidos a diario. Entonces, por eso queríamos hacer el vínculo de la aplicación práctica con los colectivos desfavorecidos a través de las entidades sociales y también a través de las vulneraciones de empresas que vulneran derechos concretamente relacionados con los trabajos que vosotros estáis haciendo.
quisimos hacer el vínculo, por eso hemos venido. Esto es un poco, esto es a lo que nos dedicamos, ¿no? A impulsar en la abogacía el compromiso de los derechos de los más favorecidos. No quiero dejar de contaros el carácter de nuestra fundación. Fernando Pombo fundó un despacho de abogados que es Gómez Acebo y Pombo, es un despacho grande, tiene más de 400 abogados, tiene oficinas en varios países, en España tiene en 6 ciudades, pero también en Bruselas, en Portugal, en Londres, en Nueva York, en varios sitios, es un despacho grande, pero no es la Fundación Fernando Pombo no es la fundación de Gómez Acebo y Pombo, es una fundación que tiene un carácter semi-independiente, porque la financiación no viene exclusivamente del despacho, tiene una parte que viene de Gómez Acebo y Pombo, pero tiene otra parte muy grande que nosotros buscamos en financiación, en convocatorias públicas. Con lo cual la identidad de la fundación es algo distinta, o sea, no es como la Fundación Garrigues, que es 100% financiación de un despacho de abogados. Nosotros estamos todo el rato buscando financiación fuera, con lo cual tenemos un poco perfil de ONG, pero por otro lado tenemos mucho apoyo de Gómez Acebo y Pombo, por otro lado tenemos financiación privada, con lo cual somos un popurrí de fundación. Y eso no quería dejar de contároslo, ¿no? O sea, estamos todo el rato buscando financiación y eso nos hace una fundación distinta. Esta es nuestra misión, impulsar en la abogacía el compromiso con los derechos de los más favorecidos, es decir, estamos todo el rato detrás de los abogados para intentar que los abogados sean mejores abogados, pero sobre todo que se comprometan con los desfavorecidos. Esto es lo que hacemos con la abogacía en el centro. Buscamos la justicia y los derechos humanos. Nuestras herramientas son el trabajo pro bono. El trabajo pro bono para nosotros es, durante muchos años fue muy complicado ponerlo en marcha, ya que hemos tenido que explicar a 2 ministros, desde que hemos nacido han pasado 2 ministros, Ruiz Gallardón y Catalá, les tuvimos que explicar por qué el pro bono era importante, ya que con un turno de oficio que se suponía que era muy fuerte, ¿por qué hacía falta un trabajo pro bono en España, ¿no? Bueno, claro, el pro bono entra a funcionar y es necesario en todas aquellas facetas en las que la justicia gratuita no es suficiente. Y tradicionalmente, y todo esto pasa en un contexto en el que España empieza a tener una pobreza muchísimo más grande. Entonces, la cultura del pro bono tradicionalmente viene del mundo anglosajón, en una cultura en donde el Estado de Derecho no existe, ¿no? En todos los países del Common Law el Estado de Derecho no es garante, o sea, el acceso a la justicia gratuita no es tan garante en los países de Common Law, con lo cual el pro bono se desarrolló en esas jurisdicciones. Aquí el pro bono no ha sido fuerte, entonces nosotros hemos estado mucho tiempo intentando desarrollar toda esta cultura del pro bono, pues con el Consejo General del Poder Judicial, que por fin ya el año pasado lo metió en su plan estratégico el pro bono como un hito específico para desarrollar, con el Colegio de Abogados de Madrid, el de Barcelona, con los distintos colegios. Bueno, entonces la herramienta ya la tenemos en marcha y entonces ahora ya vamos al objetivo real, ¿no? Bueno, el pro bono. Entonces todo esto un pequeño mensaje de por qué el pro bono es nuestra herramienta y no es nuestro fin. Esto para nosotros ha sido muy importante porque sin la herramienta no podíamos ponernos en marcha. La otra herramienta son las clínicas legales, que esto vosotros que trabajáis en la academia pues lo conoceréis bastante bien. Aprendizaje-servicio para nosotros es fundamental, no solo por el servicio, que es lo que nosotros buscamos, sino por intentar desarrollar en el futuro de la abogacía esta concienciación de que a través de la abogacía podemos transformar, hacer una transformación social, que es nuestra misión. Y luego los distintos focos en los que trabajamos, a través de las ONGs, a través del emprendimiento social y a través de las empresas. Específicamente hemos trabajado y nos hemos centrado en 4 colectivos desfavorecidos, 4 específicos, porque no podíamos centrarnos en todos y porque nuestros recursos y nuestros recursos humanos son limitados. En mujeres vulnerables, en personas sin hogar, en migrantes forzosos y en pacientes vulnerables. Ahora os contaré con más detalle. Empezamos con las personas sin hogar. Identificamos las personas sin hogar y por algo concreto y no de forma arbitraria. Hace 7 años, cuando empezó la fundación, es
que en España antes no había personas sin hogar en la calle, es una cosa bastante nueva. Antes las personas sin hogar se veían en Londres, en Nueva York, en otro tipo de ciudades. O sea, en los países ricos no había tantas personas sin hogar. Esto es una cosa nueva. En los países ricos antes no había tantas personas sin hogar y ahora cada vez hay más personas sin hogar en los países ricos. O sea, es una tendencia nueva de Europa continental y de los países ricos. O sea, una tendencia nueva de pobreza en países ricos. Con lo cual, identificamos este colectivo como foco de nuestro trabajo. El primer proyecto que hicimos con personas sin hogar se centró en una guía específica para abogados sobre las necesidades legales más recurrentes de las personas sin hogar. Esta guía fue utilizada por la Estrategia Nacional del Ministerio para hacer la Estrategia Nacional 2015-2020. Ya que no existía ningún trabajo jurídico específico sobre sus necesidades legales. Y luego ejemplos concretos que hemos ido haciendo, en las que nos hemos centrado con abogados pro bono, pues han sido cuestiones relacionadas con los delitos de odio contra las personas sin hogar y todo el tema de la porofobia, o cuestiones relacionadas con asentamientos y urbanismo de personas sin hogar, o toda la cuestión relacionada con desperdicio de alimentos y los bancos de alimentos. En cuanto a los desperdicios de alimentos, en derecho comparado en Italia y en Francia está la ley del buen samaritano, y en España todavía no están permitiendo que todos los alimentos que son aptos para el consumo pero que están mal etiquetados puedan ser donados a los bancos de alimentos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en España? Que hay toneladas de alimentos que son aptos para el consumo que no permiten a los bancos de alimentos recibirlos. Entonces, estamos promoviendo una reforma legislativa que está costando muchísimo que la acepten para que en España sí permitan ser donados a los bancos de alimentos para que luego lo puedan recibir los comedores sociales y las personas sin hogar los puedan comer. Eso estamos tardando, llevamos año y medio intentando conseguirlo, pero eso se está intentando hacer. Respecto a protección de datos, que es otro de los temas de aquí del Congreso, ha habido bastantes cuestiones complicadas. Por ejemplo, con los albergues, tuvimos bastantes cuestiones que nos preguntaban. Todos los días iba la policía a pedirles los listados de las personas que iban a dormir a los albergues. Y entonces en los albergues no querían dar estos listados, como en los hoteles, ¿no? Como si fuera un alojamiento turístico. Por la vulnerabilidad de las personas que dormían en los albergues, tuvimos varias consultas y al final conseguimos que no le dieran los datos, ¿no? Porque no es un alojamiento turístico, es evidente, y que solo dieran esos datos cuando había un indicio de comisión de un delito de una persona concreta. Pero bueno, en torno a las personas sin hogar, lo que estamos haciendo, el trabajo que estamos haciendo es sobre todo relacionado con alimentos y desperdicio alimenticio y delitos de odio. Esas son las dos líneas de trabajo en las que estamos trabajando. En torno a las mujeres vulnerables, empezamos con violencia de género. Hicimos un trabajo durante año y medio con la vía práctica para asesoramiento legal a víctimas de violencia de género. Igual que con personas sin hogar, hicimos esta guía, ¿no? Con personas sin hogar hicimos la guía para abogados, ¿no? Empezando con la guía para abogados con la problemática legal más habitual que podía ayudar al abogado que atiende a la víctima, ¿no? Aquí es a la víctima de violencia de género, con las personas sin hogares, a los abogados que atienden a las personas sin hogar. Esta guía al final ha tenido mucho recorrido porque la usan en la formación del turno de oficio del ICAM y a raíz de esta guía lo que hemos visto es un montón de necesidades que han ido saliendo como en cascada. La guía tiene varios capítulos interesantes que igual puedo
resaltar aquí, no todos, pero algunos concretos. Por ejemplo, situaciones de violencia de género, o sea, situaciones específicas, o sea, es una guía práctica, ¿no? Es cuestión, son preguntas, o sea, no es un tratado. Pues situaciones concretas de violencia de género a mujeres de etnia gitana, o situaciones concretas de violencia de género a mujeres con discapacidad, o situaciones concretas de violencia de género a mujeres mayores, o situaciones concretas de violencia de género a mujeres en situación de a mujeres inmigrantes que no tienen papeles en situación de irregularidad. Un montón de cuestiones que ayer también se vieron en las distintas ponencias, que de hecho se vieron con muchísimo más detalle de lo que puedo yo ahora comentar. En realidad es una guía que es excesivamente práctica, que está muy orientada a la mujer, a la abogada o al abogado que tenga que defender a la víctima y que en realidad tenga muy poquito tiempo. Está muy orientado en realidad a los abogados del turno de oficio que tienen muy poquito tiempo para atender a una víctima y que no necesariamente pueden llegar a entender la situación de violencia de género y que no entienden la situación por la que está pasando la mujer y que tienen que defenderla. Asuntos que hemos visto en clínicas jurídicas en relación con mujeres vulnerables. Pues la realidad que se está pasando en tribunales, por ejemplo, que se está dando mayor protección al menor agresor frente a la víctima, que también es menor, ¿no? por la ley de protección del menor agresor, o las dificultades probatorias de la violencia psicológica. Y luego ya el caso más relevante que tenemos ahora entre manos y que presentamos la semana que viene es un caso de interés público, que es una guía específica sobre en relación con el concurso de las personas físicas. Las deudas. Cuando tienes una persona, en general las personas en situación de exclusión llegan a la exclusión por tener un montón de deudas. Entonces, la ley de segunda oportunidad, cuando la sacaron para personas físicas, intentamos utilizarla para las víctimas de trata. Lo que vimos es que las víctimas de trata no conseguían salir de la prostitución. Entonces, hemos hecho un trabajo durante año y medio con una entidad que trabaja con muchas mujeres para intentar que con la ley de segunda oportunidad para personas físicas pudieran salir de la prostitución utilizando la ley de segunda oportunidad de personas físicas. Y esto para nosotros sí que es un hito en nuestro trabajo con mujeres vulnerables. Hablemos ahora de derecho a la salud y doble vulnerabilidad. Este sí que es un caso del trabajo de mezclar lo que es el derecho a la salud, pero también mezclado con la vulnerabilidad de no solo estar enfermo, sino también pues estar en una situación de vulnerabilidad por estar en la calle, estar en situación de calle, o por ser víctima de violencia de género, o por ser migrante forzoso. Es decir, mezclas tu condición de vulnerabilidad por padecer una enfermedad, ya sea una enfermedad crónica, una enfermedad rara, tener una discapacidad o un problema de salud mental, y además tener otro foco de exclusión social. Entonces, en ese contexto hemos hecho mucho trabajo también con distintas clínicas jurídicas, como con la clínica de Alcalá, con Miguel Ángel Ramiro, que está aquí. Me gustaría mencionar el trabajo que hemos hecho en protección de datos con enfermedades poco frecuentes, que ahí hay un montón de cuestiones muy sensibles. Por ejemplo, recuerdo con Fundame, donde había cuestiones muy complicadas con intercambio de información entre hospitales o instituciones hospitalarias de distintos países, donde hacía falta para los médicos y para poder llegar a avanzar en el estudio de las enfermedades, intercambiar una serie de información. O sea, hay un montón de información de protección de datos y de cuestiones de protección de datos que los pacientes necesitaban y
y que donde surgen un montón de cuestiones de protección de datos. También hemos visto cuestiones de empleo, de inclusión educativa y en relación con enfermedades raras y también en relación con otro tipo de enfermedades raras. Hemos visto cuestiones de acceso a la salud en menores no acompañados, inmigrantes forzosos, sobre todo en la frontera sur, donde tenemos un proyecto bastante grande en Melilla. Y también hemos abierto una línea de trabajo relacionada con salud mental y personas sin hogar y víctimas de violencia de género, donde se está abriendo todo un melón, ¿no? Porque no acaba de haber suficiente trabajo en torno a las personas vulnerables y en defensa de sus derechos en este ámbito. Con los migrantes forzosos, ahora el 18 de diciembre lanzamos la guía, igual que hicimos la guía para personas sin hogar y para víctimas de violencia de género, para los abogados que atienden a esas personas sobre sus responsabilidades legales. Lanzamos ahora el 18 de diciembre la guía del abogado que atiende a los internos en los centros de internamientos de extranjeros. Esta guía a día de hoy no existe, o sea, no hay ninguna hasta ahora, será una guía práctica de 50 páginas. Y eso es lo que sale ahora, es como el núcleo duro de nuestro trabajo en relación con migrantes forzosos. Y luego además tenemos todo el trabajo que hemos hecho en la frontera sur y que seguimos haciendo, donde no solo está relacionado con extranjería, sino que ahí se mezclan cuestiones de salud, de violencia de género, de personas sin hogar, discriminación, todo lo que se nos pueda ocurrir, ¿no? Entonces, como os había contado al principio, todo nuestro trabajo está relacionado con, las 3 vías de trabajo son ONGs, emprendimiento social y empresas. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos la defensa de los colectivos desfavorecidos con el objetivo de llegar a la justicia de los derechos humanos. Puesto que las ONGs y la sostenibilidad de las ONGs a medio o largo plazo seguramente se verá comprometida, y puesto que nosotros como abogados venimos de un contexto de abogacía mercantil, y porque también el mundo a día de hoy y todo lo que es el rule of law, la justicia, no se está garantizando por los estados y los tribunales no son siempre garantes de esta justicia y de estos derechos humanos, y vemos que la globalización ahora está siendo en gran medida gestionada por las empresas, quisimos atacar también nuestro objetivo a través de las empresas. Y por ello tenemos esta pata de las empresas, ¿no? Y por eso tenemos el otro objetivo de empresas y derechos humanos, ¿no? Por nuestra vocación y también por la vocación de globalización y por lo que está pasando en el mundo ahora, del poder que tienen las empresas en el mundo. Por eso nuestro enfoque de empresas y derechos humanos. Ahora bien, en el medio están los emprendedores sociales, y que es esta otra vía de crecimiento responsable, de querer tener ánimo de lucro, pero con causa o con fines sociales o medioambientales. Entonces, para nosotros, el emprendimiento social ha sido una pata, hemos optado por otra vía estratégica en la cual no nos está dando tiempo a involucrarnos todo lo que querríamos, porque somos 5 personas en plantilla y porque nuestro presupuesto es un pelín de ponerse a llorar, pero no queremos dejar de estar ahí viendo lo que se puede hacer, y sobre todo con 2 objetivos. Nosotros queremos promover la economía y el emprendimiento social a través de la innovación jurídica, que ahora os explico un poco más en qué consiste eso. Pero sobre todo lo que queremos es involucrar a la abogacía pro bono en el emprendimiento social. Y esto tiene 2 patas. Entonces, ¿a qué nos referimos con la innovación jurídica? Pues os voy a dar un ejemplo. La Bolsa Social. La Bolsa Social, nosotros estuvimos con ellos desde el principio, y ellos son la primera plataforma de equity crowdfunding autorizada por la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Entonces, ¿esto qué es? Todos estos proyectos de crowdfunding que salen, ¿no? Ellos lo que hacen es buscar dinero
pero para empresas que son autorizadas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Entonces, ellos buscan dinero, pero en vez de buscar 20 o 50 euros, ellos buscan 3.000, 4.000 euros. ¿no? Entonces, son empresas que luego son autorizadas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Entonces, esto no se había hecho nunca. Entonces, para esto hacía falta una forma jurídica específica. Entonces, esto es innovación jurídica. No sé si lo he explicado bien. Otra cuestión de innovación jurídica, pues nos hemos metido en lo que se llama Social Enterprise Law Association en Europa, donde poco a poco se está formando dentro de Europa cómo va a ser todas las formas jurídicas en torno a las figuras y todos los modelos jurídicos que va a haber en torno al emprendimiento social en Europa. Porque hay algunos países, pues por ejemplo en Francia, donde hay figuras jurídicas que regulan los modelos de emprendimiento social. Pero en España, bueno, está la economía social, hay cooperativas, hay cuestiones, pero no hay una forma jurídica concreta o no hay un modelo fiscal específico. O sea, tenemos los autónomos, las cooperativas, tenemos distintas cosas, pero no hay un modelo específico de emprendimiento social. Entonces, ahí todo esto hay que ir desarrollando las vías para realizar todos estos modelos. Otra cuestión concreta, los bonos de impacto social. Los bonos de impacto social son un modelo de desarrollo, en realidad, que funcionan perfectamente en Brasil, en los países nórdicos, en Inglaterra, en un montón de países. Es una colaboración público-privada, o sea, en realidad es tripartita. Hay una entidad social, hay administración pública y hay un inversor privado. ¿Y qué es lo que hacen? Donde el Estado tendría que prestar un servicio público, una entidad social propone prestarlo de una manera innovadora y el inversor se ofrece a pagar esa forma innovadora de la prestación, y si esa prestación se presta bien y se cumple el objetivo, el Estado pagará al inversor por el servicio prestado. Eso es un social impact, un bono de impacto social. Entonces, esto que funciona perfectamente y que se lleva haciendo pues como 6 o 7 años en muchos sitios del mundo, estamos intentando ver la forma jurídica para que se haga en España y que por fin se ponga en marcha. Entonces, esto es otra forma de emprendimiento social que estamos intentando a ver si se hace en España. Estos son ejemplos de cuestiones de emprendimiento social. Y luego, involucrar a la abogacía pro bono en el emprendimiento social, bueno, puede ser pro bono o low bono. Estos son distintas tendencias que hay en distintos países del mundo, porque hay otros países que dicen, bueno, tendría que ser pagando un poquito, ¿no? Porque los emprendedores al final luego tienen business angels, que tienen inversores, porque como tienen ánimo de lucro, pues llega un momento que ya cubren gastos. Pero bueno, el caso es que a nivel internacional, tanto en la Asociación Mundial de la Abogacía, en la Asociación Europea de Pro Bono, estamos continuamente desde el año 2014, todos los años, intentando involucrar a los abogados en este tipo de cuestiones, cosa que no es nada fácil porque ellos dicen, oye, si estos señores tienen ánimo de lucro, déjenme usted en paz y que paguen las facturas, ¿no? Nosotros lo que queremos es concienciar de que con el emprendimiento social se pueden conseguir fines sociales o medioambientales muchas veces generando un impacto muchísimo mayor que los que consiguen ONGs. Y finalmente, y este es el último punto de mi presentación, todo lo relacionado con derechos humanos y empresas. Nuestra línea de trabajo en esto se centra específicamente en el papel de la abogacía. Supongo que conoceréis todo los principios rectores de Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas, que básicamente surgen en el contexto en el que los países son los garantes de los derechos humanos. Lo que está pasando es que a nivel internacional son incapaces de hacer valer los derechos humanos. O sea, los tribunales no son capaces de defender y de velar por los derechos humanos.
Y entonces la ONU dice, bueno, pues vamos a ver qué hacemos. Entonces vamos a intentar involucrar a las multinacionales en estas cuestiones, vamos a ver si las empresas, sobre todo las multinacionales, asumen un rol o un papel de forma voluntaria, pero activa, y un rol activo y fuerte en todas estas cuestiones, y empiezan ellos a tomar el liderazgo en estas cuestiones. Entonces la ONU, desde el Pacto Mundial y desde otro tipo de iniciativas, saca estos principios rectores de Naciones Unidas sobre derechos humanos y multinacionales. Entonces, con toda esta corriente, el Pacto Mundial, los principios rectores, nosotros como fundación identificamos que estos principios rectores directamente afectan no solo a las empresas, sino a los abogados, porque los abogados al final es que continuamente tienen relación con las empresas y pueden llegar a tener un papel de influencia fortísimo, no solo en los consejos de administración, sino también en las asesorías jurídicas de las empresas y trabajando in-house, o sea, dentro de las empresas, y también los abogados que asesoran a las empresas. Y nosotros, por nuestra vocación, nuestro origen y también porque el equipo de la fundación, todos éramos antes abogados de empresa, pues desarrollamos este trabajo. Entonces empezamos redactando este libro, que es el papel del abogado en la implantación de los principios Ruggie, sobre todo porque los principios Ruggie es el profesor de Harvard que redactó los principios rectores, tenían un componente excesivamente de derecho anglosajón. No tenían en cuenta a los países de derecho civil, ¿no? Nos olvidan siempre. Entonces, este libro tiene un componente muy deontológico, que es en lo que hemos basado nuestra aplicación de los principios rectores para que los abogados de derecho civil pudiéramos empezar a aplicar el soft law, ¿no? Porque son principios rectores, que soft law no es derecho positivo. Bueno, en Francia ya lo han hecho, ya han hecho derecho positivo, y en algunos otros países ya lo han hecho, pero como es soft law, pues ¿cómo vas a empezar a aplicarlo? Pero para nosotros esta es la herramienta para empezar a aplicarlo a través del código deontológico. Hicimos este libro. Entonces, a través de este libro, luego yo personalmente estoy muy involucrada en la Asociación Mundial de la Abogacía, y entonces pasé a formar parte del grupo del trabajo de Business and Human Rights de la Asociación Mundial de la Abogacía, donde allí editamos estas dos guías para todos los colegios de abogados, bar associations, y también para los business lawyers, para los abogados de negocio. Entonces, estas son guías prácticas específicamente dirigidas sobre business and human rights, o sea, basadas en los principios rectores para colegios de abogados y para abogados de negocio. Entonces, todo esto para explicar, y en este contexto que estamos hablando de tiempo de derechos, derechos humanos y empresas, ¿no? ¿Y cuáles son las vulneraciones de derechos humanos y empresas? Todo esto en este contexto, en realidad, vosotros sois los expertos, ¿no? en derechos, pero hagamos también una relación rápida de las vulneraciones más habituales de las empresas, que en realidad los abogados de las asesorías jurídicas de las empresas deben conocer y deben tener en la cabeza a la hora de trabajar en todos sus contratos, en toda la cadena de valor, en todo su día a día, cuando están hablando de fusiones y adquisiciones, cuando están hablando de compliance, cuando están hablando de temas de corrupción, cuando están hablando de fiscal, cuando están hablando, o sea, en todas sus operaciones los abogados, ya sean los que trabajan dentro de las empresas como los asesores jurídicos de las empresas, deben de tener en cuenta este tipo de cuestiones que se dan en las multinacionales, ¿no? Pues condiciones laborales indignas, en general los derechos laborales es lo que uno piensa siempre, ¿no? Que está relacionado con derechos humanos y empresas, pero también hay cuestiones de elusión fiscal, derecho a la vivienda, a la salud y medio ambiente, libertad de expresión, derecho a la tierra, seguridad. Hay un montón de cuestiones que están relacionadas con derechos humanos y empresas que cuando uno piensa que se va a dedicar a los derechos de los más desfavorecidos, no piensa nunca que va a estar relacionado con un abogado de empresa en una compañía como Volkswagen, Windows o Inditex, ¿no? Entonces, este tipo de cosas para nosotros, desde la Fundación Fernando Pombo, es una línea de trabajo, para nosotros es estratégica,
y no porque pensemos que las empresas son las malas, sino que pensamos que desde la abogacía podemos contribuir a desarrollar un impacto social positivo. Bueno, pues está el caso de Berta Cáceres en Honduras, todos los temas del derecho a la tierra relacionado con las compañías mineras, cuestiones de libertad de expresión, por ejemplo, en China o en algunos otros países, ¿no? Pues con Windows, pues está el tema de la salud y medio ambiente con Shell, por ejemplo, en Nigeria, y las cuestiones de extraterritorialidad, el caso de Volkswagen, bueno, esto nos lo sabemos perfectamente, el tema de los desahucios, elusión fiscal, cuando todas las compañías tecnológicas pues deciden cambiar de sede social a países donde es más favorable la fiscalidad, todo lo que genera eso en cuestiones de pobreza y cómo afecta eso también a los derechos de los colectivos, condiciones laborales indignas, bueno, eso de todo, eso que os voy a contar, el caso del Rana Plaza, hay miles de ejemplos. Y finalmente solo, y esto ya muy brevemente, nuestra línea de trabajo en las universidades, trabajamos muy estrechamente con las universidades, tenemos dos objetivos, se llama Multiplicate en las universidades. Nuestro objetivo en la línea de Multiplicate es doble. Queremos implicar hoy a los abogados del futuro para que sean conscientes en que los derechos de los desfavorecidos pueden ser defendidos por ellos, ¿no? Por los abogados del futuro. Y dos, queremos que la conciencia social de la abogacía se amplíe, ¿no? Entonces, estos son unos datos, ¿no? Pues eso, que tenemos dos vías de trabajo en la universidad. Uno es a través de la formación. Trabajamos y formamos a estudiantes de grado y de posgrado en lo que nosotros hacemos, que es responsabilidad social de la abogacía, en varias universidades, sobre todo en España, pero también fuera. Y luego trabajamos con clínicas jurídicas, no solo por el servicio que para nosotros es estratégico, ya que nuestra misión la cumplimos a través de no solo el trabajo pro bono, sino también del servicio que obtenemos a través de los casos clínicos. Y estos son unos datos de lo que hacemos en las clínicas y en la formación. Estos son una serie de reconocimientos que esto se me ha pasado. Y nada, este es nuestro lema. Y esto es todo lo que quería comentar con vosotros. Pues muchas gracias. Realmente tenemos un tiempo para preguntas, si alguien quiere hacerlas. Si no, voy a empezar yo. Nosotros, un poco, bueno, como sabes, ¿no? Esta red está compuesta por grupos de universidades con las que la Fundación, como decía al principio, la Fundación Fernando Pombo trabaja. Vosotros hacéis también tareas de... Me imagino que todo el pro bono que gestionáis, vamos a decirlo así, no es solamente en el despacho, decías que la Fundación... ¿Vosotros hacéis tareas también de, como son las clearing house o sois una clearing house? Vale. Pues yo creo que es igual también es... Hemos sido la primera clearing house de España, sí. Pero igual también está, o sea, igual estaría bien, no sé, 2 minutos, ¿no? Contar eso, porque yo creo que también eso es, o igual todo el mundo lo conoce y no es necesario contarlo, pero igual también esa tarea, porque en muchos casos nosotros en el ámbito universitario pues nos vienen, sobre todo en los institutos de derechos humanos, por ejemplo, nos vienen muchas consultas, ¿no? Algunos tenemos, hay clínicas pues que están ya muy consolidadas, ¿no? Pero a veces también nos cuesta encontrar, porque lo que nos piden también es un asesoramiento más profesional y quizá con una dimensión más práctica, en las que nos cuesta encontrar un abogado o un despacho, ¿no? Y esa tarea igual, explicarla 2 minutos lo que hacéis, y también yo creo que estaría, ¿no? Pues
claro, yo quería centrarme en el tiempo de derechos, nos iba a contar todo el rollo de lo que es una clearing house, yo lo cuento encantada. A ver, sí, o sea, cuando he explicado un poco el nacimiento de lo que es el pro bono, de intentar como inculcar en España la cultura del pro bono, profesionalizar el pro bono, que para nosotros fue complicadísimo, incluso entre mis patronos, o sea, como en la casa, explicar que el pro bono tenía sentido. En realidad yo lo que pretendía era profesionalizar la práctica del pro bono para poner en marcha la primera clearing house en España. Entonces, una clearing house es como una lonja del pro bono, donde lo que estás haciendo es, de forma profesional, poner en contacto una necesidad jurídica, es decir, alguien que necesita resolver un problema jurídico con un abogado que lo pueda solucionar, ¿no? Eso es una clearing house, una lonja, un broker de pro bono, eso es una clearing house. Entonces, eso en España no existía y nosotros fuimos la primera que lo hicimos gracias a un apoyo de la Fundación Botín que confía en nosotros en 2013 y que nos donó 100.000 euros y que por lo que pudimos captamos a Ana Higuera, que hoy no está, pero que estaba ayer, que es profesora de Derecho Laboral de ICADE, y profesionalizamos lo que es la clearing house. Eso. Entonces, ¿cómo funciona una clearing house? Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que hacer es primero identificar la petición, o sea, que la petición esté dentro de lo que nosotros entendemos como nuestra misión, ¿no? Dentro de los 4 colectivos en los que nosotros trabajamos. Mujeres vulnerables, personas sin hogar, pacientes vulnerables o migrantes forzosos. O sea, tenemos que hacer toda una serie de filtros, ¿no? O sea, los filtros, que el cliente, que no haya conflicto de interés, que no, o sea, hacemos un filtro como un despacho de abogados, ¿no? O sea, tienes que identificar. Y luego buscamos un abogado que sea experto y hacer como el matching. ¿Esto es lo que me estás preguntando? Sí, pues sí, eso lo hacemos. Así. Habla, espérate un segundito, Miguel Ángel, que viene Lara con el micrófono y así se te escucha. Aunque se te escuchaba también. Estoy con esta voz que me Bueno, no, buenos días. No, simplemente era para bueno, pues poner el ejemplo de la clearing house. En la clínica legal de la Universidad de Alcalá nos hemos beneficiado de ese trabajo. Una de las asociaciones con las que trabajamos, que es la Isalcer, pues tenía un problema con el Ayuntamiento de Madrid que escapaba de nuestras competencias, entonces les presentamos el caso en una de las sesiones que hacemos anualmente con la Fundación Pombo, que llevamos alumnos que están trabajando en la clínica y vamos a la fundación para que expongan casos y bueno, pues lo comenten con los abogados de la fundación y también del despacho, incluso externos, y ahora mismo pues le están llevando un caso, ¿no? Es decir, de fiscalidad y queremos seguir, ¿no? Tenemos ahí alguna cuestión pendiente de trabajar con FESIDA y con la Federación de Diabetes para ver si impugnamos unas bases de exclusión. Creo que Ángeles... A ver. Ángeles es de Valencia. ¿Es de Valencia? Sí, Ángeles Solán es de Valencia. Muchas gracias. Me pareció muy interesante lo que trabajáis y en la línea esta estratégica de empresas y derechos humanos, quería preguntar si desde la Fundación, con el trabajo que hacéis, etcétera, habéis tenido alguna posibilidad de impacto, colaboración, etcétera, con la Administración. Te lo pregunto por el borrador del Plan de Empresa y Derechos Humanos que se hizo en el año 2014 y que luego la Administración optara por hacer un plan de responsabilidad social en lugar de hacer un plan de derechos humanos y empresa, y que no se haya seguido trabajando, por ejemplo, en la línea francesa o italiana para poner en marcha un plan que concrete obligaciones. Entonces, me gustaría saber desde vuestro trabajo, porque, por ejemplo, los libros y las guías que hacéis vosotros, algunos los conocía, me parecen muy interesantes, pero como que la Administración está muy ajena a esto, no sé cómo explicarlo, como que en España estamos muy lejos todavía de
de lo que los principios RACI exigen. Entonces, pues si tenéis alguna capacidad o habéis tenido alguna capacidad de interacción con la administración. A ver, acaba de salir el Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas. Ha salido ya. Es muy descafeinado. La Administración nos acaba de subvencionar el segundo libro que estamos trabajando. El segundo libro es experiencias concretas de abogados que ya están implantando los principios rectores, ¿no? Entonces, es ya concretamente pues, un abogado de fiscal que cuenta sus experiencias concretas de cómo está implantando los principios rectores, un abogado de fusiones y adquisiciones, un abogado de compliance, un abogado de... ¿Cuáles son los que tenemos? Compliance, M&A, o sea, fusiones y adquisiciones, compliance, de mercantil, uno de... O sea, que esto nos lo ha financiado ya el Ministerio. O sea, que el Ministerio sí que está un poco abierto. Lo que pasa que va lento, va lento. No sé muy bien qué decir. Yo no sé si lo han entendido muy bien. Sí. No es derecho positivo, claro. Sí. Claro, no, derecho positivo no, nada. No, bueno, han salido cosas relacionadas con multinacionales, eso sí. No, va muy lento, va muy lento. No lo tiene nada claro, porque ellos siguen pensando que se trata de cuestiones que obstaculiza la internacionalización de las empresas. No lo tienen nada claro, nada claro. Y además han pensado que, me parece a mí, y esto juraré no haberlo dicho, con toda la recesión económica, no tenían nada claro que esto fuera a ayudar al crecimiento económico. No lo veo, pero poco a poco, tímidamente, sí lo están haciendo. Pero sí se está involucrando muchísimo el Colegio de Abogados de Madrid, el Consejo General de la Abogacía Española, el Colegio de Abogados de Barcelona. Hay un montón de instituciones que sí lo están promoviendo. El Pacto Mundial, la Confederación Española de Empresarios. Hay un montón de instituciones que sí lo están promoviendo. Yo creo que sí que va a suceder, sobre todo del sector empresarial. Esto se está moviendo. Va a suceder, está sucediendo en los despachos de abogados. Es una cuestión que va a suceder. Y para un montón de convocatorias públicas se trata, hay muchos requisitos que indirectamente te lo van a exigir en la universidad. Yo sí que creo que indirectamente está sucediendo. Igual no por la vía de derecho positivo, sino por la otra vía. Bueno, yo te voy a hacer otra pregunta. Tenemos todavía 5 minutos. Tú sabes que nosotros hicimos un estudio hace unos años de la universidad, un poco con el apoyo del Colegio de Abogados de Madrid, sobre el pro bono. Sí, y yo quería, porque, bueno, en aquel momento en donde contactamos, ¿no?, con despachos, o sea, lo que vimos, y no sé si es así, por un lado era un poco alguna mala comprensión del pro bono, su relación con la asistencia jurídica gratuita, pero sobre todo una de las cosas que sí detectamos es que en algunos casos había despachos de abogados pequeños que se dedicaban mucho a cuestiones, o se dedicaban algo a cuestiones sociales, y veían ese pro bono hecho por grandes despachos como una suerte de competencia, o de, bueno, no sé si eso es algo que todavía ocurre, ¿no? Y son dos cosas, una es esta, y la otra es también lo que vimos de alguna manera, o igual también era un poco equivocado, pero bueno, yo creo que el pro bono era una cosa de grandes despachos, sobre todo despachos internacionales,
y quizá de pequeñitos despachos, de gente comprometida, pero que no sé, el 70% de los... no sé si los porcentajes son así, pero bueno, que la gran mayoría de la abogacía en España les hablaba de pro bono y no tenían ni idea de lo que era eso. No sé si eso ha cambiado, esto era un estudio no sé de cuántos años, hace 5 o 6 años. O igual era una mala percepción por nuestra parte. A ver, yo creo que es muy importante definir el ámbito de actuación en pro bono y definir cuándo entras a actuar, por eso los parámetros de actuación dentro del trabajo pro bono. Y por eso también para nosotros es tan importante profesionalizar la práctica del pro bono, no hacer simplemente actuaciones pro bono por aquí, por allí, sin que sea de forma profesionalizada. Hacer una asistencia gratuita para colectivos desfavorecidos sin especificar o sin hacer un filtro o sin trabajar de forma de la misma manera que lo harías para un cliente al que le estás pagando, puede generar todo este tipo de problemas, ¿no? O sea, es decir, tener la sensación, el abogado que le cuesta llegar a fin de mes, que venga un despacho grande a citarle el trabajo diciendo que está haciendo pro bono. Por eso para nosotros la profesionalización del trabajo pro bono era tan importante y definir tan metódicamente y profesionalmente en qué consiste el trabajo pro bono es tan importante. Y luego diferenciar muy bien el ámbito de actuación de el turno de oficio con el trabajo pro bono también nos parece muy relevante. Esas son dos cuestiones concretas. Hay muchas cuestiones que las entidades sociales pueden llegar a pedir como trabajo pro bono que exceden de lo que una clearing house puede llegar a entender como pro bono y que debe ser una cuestión que debe asumir un abogado con una tarifa baja. Entonces, todo esto son cuestiones que cuando se profesionaliza una clearing house, alguien tiene que ser capaz y consciente de decirle a la entidad que te lo pide que esto ya no es pro bono, o sea, que uno no puede abusar. Entonces, todo esto son cuestiones que se van viendo a la hora de profesionalizar el trabajo pro bono. Por eso nosotros también abogamos por una labor profesional de la gestión del trabajo pro bono, ¿no? Para que estas cuestiones de competencia con los despachos pequeños no surjan, ¿no? Y sobre todo en un país en donde teniendo tantísimos abogados, ¿no? Operando y donde el 90% de los abogados no trabajan en un despacho gigante, pues no vengan los abogados que hacen pro bono, que por cierto son poquísimos, ¿no? También tengámoslo claro, a quitarle trabajo a los abogados que tienen una cartera de clientes reducida. Pero bueno, que uno o dos abogados hayan dicho esto no significa que esto sea la mayoría de los casos, ¿no? Pero bueno, por eso, como experta en trabajo pro bono, verdaderamente la solución para esto es que el trabajo pro bono se profesionalice. Eso, número uno. El trabajo pro bono no es solo para grandes despachos. El trabajo pro bono se puede hacer en cualquier contexto, siempre y cuando se gestione de forma profesional. Y lo importante es saber a quién acceder. Por eso para nosotros es fundamental que si está gestionado de forma profesional, que cualquier abogado puede venir a nosotros. O sea, nosotros no necesitamos que sea de Gómez Acebo y Pombo, de Linklaters o de Garrigues. O sea, nosotros con que sea un abogado que esté en ejercicio y que cumpla los requisitos que para nosotros son fundamentales a la hora de prestar los servicios jurídicos, nos sirve. O sea, no necesitamos que, simplemente tiene que cumplir con los requisitos que nosotros entendemos que son necesarios. Otra cosa es que ese abogado que trabaja de forma independiente o que trabaja en un despacho de 3 personas sepa que existimos. Eso ya es, ¿sabes? Ese es el requisito que tiene que cumplir la clearing house de darse a conocer.
pues otro cantar. Es que en España estamos a años luz de que alguien sepa que una clearing house existe en España. Y eso llega al punto de que la mayoría de los abogados no conocen el pro bono. Pero para eso está también el Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía en Madrid, que está intentando darse a conocer, que existe desde hace bastante, pero que durante unos años estuvo inexistente. Y luego el Consejo General de la Abogacía Española, que por fin desde el año pasado ya tiene uno de sus puntos en su plan estratégico, incluyendo el trabajo pro bono, de lo cual estoy contentísima, ¿no? Muy bien, pues Carmen, no hay más preguntas. De nuevo agradecerte tu presencia aquí. Yo creo que era muy oportuna y muy aprovechable porque nos da también, ¿no?, algunos ideas y posibilidades de colaboración que seguro que pueden salir de aquí. Muchas gracias.